Hola a todos, bienvenidos a esta nueva emisión del canal Grandezas de Lilliput, un lapso para el arte y la literatura. A veces se nos ha dicho en las escuelas y en las universidades que una de las etapas más brillantes de la literatura y yo creo también del arte en el ámbito hispánico es lo que se llama o lo que se conoce como el siglo de oro, aunque algunos le llaman los siglos de oro. Algunos dicen que el siglo de oro o los siglos de oro se inician más o menos con la publicación de la Celestina. Estamos hablando de 1500, 1499, 1500, y a partir de entonces hay una etapa, un periodo muy brillante, muy prolífico, muy interesante de la lengua española. Se renueva la lengua española en todos sus aspectos, se renuevan los temas, se renuevan los estilos, hay distintos estilos, pero bueno, fue una etapa muy, muy brillante. Hoy tengo como invitado a Leonel Zanotelli, el creador del canal Yo Leo y también un estudioso de la literatura del siglo de oro. Y vamos a charlar sobre uno de los aspectos tal vez menos tratados de esta literatura. Fue una literatura tan importante y tan brillante que incluso hay hasta un teatro burlesco. Tengo aquí un libro que seguramente tú lo conoces, que se titula Comedias burlescas del siglo de oro, en las que, por ejemplo, aparece ya no ese rollo de la deshonra, sino ya no les importa si hay deshonra o no hay deshonra. Aparecen aspectos también un poco grotescos, en fin. Y Leonel, seguramente también conoces este libro de Emilio Carilla que se titula El Buscón de Quevedo, Esperpento Esencial. Aquí hay una teoría del esperpento muy interesante que propone Emilio Carilla y lo mencionamos porque la distorsión, lo esperpéntico, lo grotesco, lo hiperbólico es a veces un aspecto muy común en el barroco, ¿verdad? Y no solo en el barroco, sino que todo esto va a continuar a lo largo de los siglos, incluso lo tenemos en el expresionismo del siglo XX y los famosos esperpentos de Ramón del Valle Inclán, quien por cierto dice que ya Goya, el gran pintor Goya, sobre todo el Goya oscuro, lo que se llama el Goya oscuro, el que hizo los grabados sobre la guerra, por ejemplo, o cuadros como El tío Paquete, o como por ejemplo Saturno devorando un hijo, todos esos cuadros donde maneja mucho la distorsión, se anticipa a lo que después será el expresionismo. Dice Valle Inclán que Goya ya hacía esperpentos, pero también pone a Quevedo, coloca a Quevedo, Francisco de Quevedo, como uno de los iniciadores o antecedentes. ¿Quién no recuerda ese poema? Érase un hombre a una nariz pegado, que se refiere, yo creo, o dicen por ahí que se refiere al duque conde de Olivares. No sé tú qué opinas de este aspecto tan interesante de los siglos de oro, muy poco estudiado, que tiene que ver con lo esperpéntico, los esperpentos, lo grotesco, la distorsión de las imágenes, cómo una imagen puede distorsionarse por medio de la hipérbole, si esto tiene una intención determinada, una intención que puede ser crítica, que puede ser generar una caricatura. ¿Qué opinas al respecto, Leonel? Bueno, pues antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación, doctor. Entonces, infinitas gracias por ser parte de tu espacio de cultura. Y sí, hablemos de este aspecto que efectivamente es poco estudiado, aunque en recientes fechas
derivado de un interés que ha tenido la academia o los especialistas, principalmente por los entremeses, en esta época de la brevedad y la inmediatez, como que han volteado a ver que pues, la brevedad y esta inmediatez no fue creada en estas épocas, ¿no? Producto de las redes sociales, sino desde épocas anteriores, ¿no? Desde los epigramas y demás situaciones de la antigüedad clásica, pero en el caso particular de nuestra lengua, pues están los entremeses, y donde justamente podemos ver este aspecto de lo satírico, lo burlesco, lo esperpéntico, que es un tema muy particular. Es decir, tendríamos que partir del hecho de que en estas épocas donde muchas veces son muy sensibles las personas, se ofenden y demás, tendríamos que entender el qué es lo que hay detrás de este esperpento, de este aspecto satírico y burlesco. ¿Cuál es la intención? La intención no es ofender por ofender, como se podría pensar en una primera instancia. Entonces, este aspecto esperpéntico, este aspecto satírico y burlesco, tiene una intención. O sea, por ejemplo, hay un especialista llamado Ignacio Arellano, que habla de la poesía satírico-burlesca de Quevedo, y él menciona que hay una distinción entre lo satírico y lo burlesco. Por el lado de lo satírico, tiene esta intención de hacer una censura social, es decir, señalar ciertos aspectos, ciertos vicios, ciertos usos y costumbres, pero para no señalarlos de manera moral, filosófica, o sea, como tajante o gubernamental, como ocurría en esas épocas, donde había reglas, ¿no? De no se pueden vestir de tal manera, no pueden decir esto, se valen del humor para hacer esa censura moral, esa censura social, y a eso se le va a llamar lo satírico. Mientras que lo burlesco sí tiene ese afán de hacer reír. Y la comicidad, como la llamamos hoy en día, o este aspecto burlesco, precisamente tiene ese afán de sí señalar tal vez a una minoría, tal vez señalar a una minoría no entendida como algo peyorativo, sino los gobernantes son minoría en comparación con los pobres. Muchas veces, si nos vamos a algo así pragmático, es los poderosos son menos en número que los pobres, que entonces la minoría realmente serían los millonarios, serían los ricos, serían algo por el estilo. Entonces, no entender minoría con esta acepción peyorativa de hablar de los humildes o hablar de los de bajo estatus, o hoy, como se dice hoy en día, pues de clase baja, sino entender con estas minorías o esta cuestión de extrañeza, el otro, ¿no? Es un tema también recurrente en la literatura de la otredad, y la otredad muchas veces el otro, el extraño, el extranjero, es el que es el objeto de la burla. Es decir, como este famoso poema de Quevedo de Érase un hombre a una nariz pegado, pues estás hablando de una persona que tiene una nariz muy prominente, y entonces simbólicamente es alguien que se sale del status quo, que se sale del canon estético, que se sale del canon normal, pero también tiene un trasfondo, porque podría estar haciendo referencia a una persona judía. Y entonces, si tomamos el contexto de la época donde pues no ser un cristiano viejo, o simple y llanamente ser un judío, no tener linaje, la sangre limpia y todas esas situaciones, pues es un señalamiento, ¿no? El judío es el que tiene una nariz prominente, y entonces voy a valer de ese aspecto anatómico para hacer una mofa. Y entonces de ahí me extiendo justamente para hacer esa mofa, pero en el trasfondo hay una crítica, hay un señalamiento, hay una línea, hay una directriz. Entonces, este aspecto esperpéntico, este aspecto satírico y burlesco, tiene esa intención. Entonces, alguien me enseñó, que estoy hablando en estos momentos contigo, alguien me enseñó esa mantra que es nada viene de la nada. Entonces, el esperpento, lo satírico burlesco, tienen un porqué. Es decir, sí, efectivamente, siguiendo un poco a Ignacio Arellano, puede tener esta función un tanto social, que es lo satírico, pero también lo burlesco tiene ese afán de ser un poco liberador. Los siglos de oro, en efecto, coincido, bueno, también jalo agua a mi molino, que es mi especialidad, efectivamente es la época de mayor esplendor de las letras españolas, pero hay que entender el contexto histórico. España en esas épocas estaba viviendo una de las peores crisis en todos los ámbitos, moral, social, económica, y justamente existe esta teoría de que en los peores momentos, en estas crisis, es cuando surgen los momentos de mayor crecimiento, de mayor luz, de mayor trascendencia artística. Y los siglos de oro son un muy buen ejemplo. Entonces, este aspecto satírico y burlesco también era un reclamo. Hay varias obras que sí son muy frontales, pero también hay que recordar que en esta época había censura. Entonces tampoco le podías estar mentando la madre al gobernante o darle sus señalamientos directos, porque simple y llanamente tu obra
no se era publicada o tenía que haber sido publicada en panfletos pequeños. Por ejemplo, el Buscón, Quevedo murió, por decirlo así, sin O te aceptar que él fue el quemaban, autor del Buscón. o te quemaban vivo. Literal, o sea, es de literal. Hay infinidad de casos de la Santa Inquisición o la denominada Santa, pero dejémoslo en la Inquisición era, perseguía personajes. ¿Por qué? Porque eran señalados. El mismo Quevedo aparece en el Índex, porque muchos de sus poemas hubo rivales, enemigos políticos, literarios que denunciaban las obras de Quevedo, buscaban la herejía, ¿no? Que era algo muy importante. Entonces, el aspecto satírico burlesco, así como una pequeña introducción, tiene esa función social, es como ese catalizador, ese liberador, esa válvula de escape para hacer señalamientos sociales, políticos y, ¿por qué no?, personales. Si tú me caes mal, pues me pongo un poema o te agarro como referente. Ya lo hacía Marcial, como tú dices, ya lo hacía Marcial en la antigua Roma o algunos epigramistas griegos. Incluso en Oriente también hay sátiras y hay poemas burlescos en el antiguo Oriente, pero todo esto tiene una continuidad, no se acaba en el siglo de oro. Por ejemplo, en el siglo XVIII, Restif de la Breton inventa, literalmente inventa la palabra pornografía, que proviene de pornos, que significa prostituta, pero muchos de las caricaturas de la época del siglo XVIII en las que aparecen, por ejemplo, obispos o políticos o gente del Estado muy importante en posturas y posiciones sexuales grotescas y totalmente inverosímiles que mueven a la risa, pues ahí están haciendo las dos cosas simultáneamente. Hay una sátira, por un lado, una crítica, digamos, algo satírico y crítico, y al mismo tiempo burlescos, se están burlando de ellos. Entonces, obviamente, estos dos aspectos de los que habla Arellano, de los que tú has hablado, pues se pueden mezclar, se pueden combinar, no se dan a veces en un estado puro. A veces podemos encontrar esos dos aspectos. Pienso ahora, por ejemplo, en El Diablo Cojuelo de Vélez de Guevara, donde también hay una sátira social y al mismo tiempo, pues es un diablo cojo que mueve a risa, totalmente burlesco, eh, o algunos otros poemas de Quevedo o obras, el mismo Buscón, que Carilla lo califica como el esperpento esencial. ¿Qué opinas de esto? ¿Estás de acuerdo con Carilla o crees que el esperpento se pueda todavía localizar en etapas muy anteriores? Por ejemplo, no sé si conozcas este libro de Wolfgang Kaiser que se llama un libro sobre lo grotesco, donde ya se remite un poco a etapas muy anteriores. Kaiser, Sí, sí, no es sé que qué sí, opinas. sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, tal vez lo que cambia es la concepción. Es decir, nosotros aplicar el término esperpento, grotesco, tal vez lo usamos hoy en día, pero lo llamaban en otras épocas de otra manera o simple y llanamente lo veían como un recurso. Es decir, algo que caracteriza lo carnavalesco, no muy al estilo Bakhtin o este aspecto esperpéntico o este aspecto satírico burlesco, etcétera. O sea, lo vemos también desde las comedias, ¿no? Con Aristófanes, ¿no? Es decir, ahí vemos la asamblea de mujeres, pues están mofando de ciertos usos, costumbres, modismos, en este caso de las mujeres, la comedia, ¿no? El origen, el germen de la tragedia, la comedia, o sea, la tragedia sí era muy seria, muy sobria, pero estaba al otro lado, pues, o sea, tenemos estos dos símbolos del teatro, ¿no? La tragedia con la cara lúgubre, triste, angustiante, y tenemos el lado de la comedia, la risa, pero ¿qué se señalaban? Los usos y costumbres que si siguió la tradición. Entonces, viéndolo desde una perspectiva occidental, pues tenemos esta visión. Entonces, coincido con esta lectura del Buscón de Quevedo, porque Quevedo sigue estas tradiciones de los personajes tipo, es decir, él tiene el Buscón, ¿no? Pero también en su lírica, en su obra teatral breve, es decir, los entremeses, encontramos a estos personajes tipo la Buscona, el pordiosero que juega, ¿no? Que miente, ¿no? Que usa a Dios y que usa ese tipo de cuestiones, estos personajes tipo que son característicos tanto en el aspecto judio-cristiano, principalmente en el cristiano, pues tenemos estas épocas del carnaval, ¿no? Que es como deschonguémonos antes de que ya llegue la cuaresma y llegue la Semana Santa, justamente es como es estas pasiones, pero estas pasiones, estos caracteres
personales, sociales, tienen que ser mostrados. Y justamente en una sociedad que intenta establecer una moral, intenta establecer algo, pues justamente se vale de lo satírico para hacer esos señalamientos de esto no es correcto, pero bien que lo seguimos haciendo. Entonces, es algo característico, es esta dualidad de hago el señalamiento de uno uso una costumbre, pero por el otro lado estoy reflejando la realidad. Es decir, la literatura todavía no tiene ese poder y no sé si algún día lo tendrá para poder cambiar radicalmente a toda la sociedad. Es al revés. La literatura refleja la sociedad, puede generar cambios a partir de la creación de conciencia y lo satírico eso pretende, generar conciencia porque es hoy en día, vamos a tropicalizarlo hoy en día, el stand-up que hace unos años ya era satanizado y funado y censurado y todas esas cuestiones en esta cultura de la cancelación, pero en realidad el stand-up ¿qué es? Es una persona haciendo observaciones, ya no son chistes. Los chistes caían en lo burlesco, porque era el gallego, ¿no? Aquí hablando en el ámbito mexicano, que eran los chistes de gallegos, los chistes de suegra, los chistes de mujeres, los chistes de homosexuales, pero entonces era una burla directa, ¿no? No era crear conciencia ni hacer un señalamiento, era me voy a burlar y lo voy a llevar al extremo, esta hiperbolización. En el caso del stand-up, según mi lectura, sigue estas tradiciones desde la época oriental, desde la tradición oriental, occidental en la antigüedad y demás, que es este señalamiento. El estandopero prototípico es un hombre, una mujer que está parada frente al grupo de espectadores y está haciendo observaciones sociales de, ¿se han dado cuenta de que está pasando esto? Y entonces, ¿cuál es la intención? Hacer ese señalamiento a partir del humor para hacernos reflexionar. El trasfondo de este aspecto satírico es hacernos reflexionar de, oye, yo no me quiero ver así. Sí, sí, tiene razón, así somos. Pero tal vez el trasfondo es ese aspecto moral no visto como moralino, entonces como de, el señalamiento, y esto es bueno, y esto es malo, sino el bueno y lo malo como lo correcto, lo incorrecto, lo idóneo, no lo idóneo, porque el ser humano lo que pretende de manera consciente o inconsciente es encajar en la sociedad y demás. Entonces, el aspecto satírico burlesco por medio de la hiperbolización, porque si también nos muestran un reflejo tal cual como lo vemos en el espejo, no nos va a agradar. Vamos a poner un blindaje y decir, no, ese no soy yo, y entonces ya no te permite esa función. Entonces, desde mi perspectiva, coincido en esta visión y en esta tradición precisamente, ¿no? De que lo satírico y lo burlesco pretenden mostrarnos un espejo, pero un espejo como el de los circos, el de las ferias, que nos degrada un poco para a nosotros causarnos risa. Es decir, ¿qué pasaría si nosotros nos pusiéramos frente al espejo todos los días y nos viéramos deformados como ocurre en esos espejos que están en las ferias? Pues nos sentiríamos muy mal, pero cuando estás en un contexto que te permite eso, es todo lo contrario, te causa risa, te causa mofa, y eso para mí es lo satírico burlesco, es este espejo un tanto cóncavo, con estas deformaciones que causa la reflexión de la luz, para justamente, ¿no? Aligerar un poco el golpe, porque el mensaje es claro, señalar los vicios, señalar las situaciones, los malos personajes sociales, pero con este filtro del humor para que no sea tan fuerte el golpe. En Luces de Bohemia, Ramón del Valle-Inclán define lo esperpéntico como el héroe clásico que se refleja en un espejo cóncavo. Entonces pensemos en un héroe clásico que se refleja en un espejo cóncavo, pues evidentemente genera risa. Hay una antisolemnidad que nos remite, por supuesto, a lo carnavalesco, que además es una fiesta, una festividad pagana, que el cristianismo retoma, como retoma la Navidad, como retoma las Candelarias, como retoma pues prácticamente todas sus festividades, hasta la misma misa lo retoma también como uno de los viejos rituales paganos, el sacrificio de la víctima, que era la hostia. Entonces, lo carnavalesco, pues sí, Bakhtin ha hecho un análisis muy, muy certero, también con sus a veces exageraciones, porque tampoco es verdad que en la Edad Media se dedicaban a llorar, ¿verdad? Y en el Renacimiento ya empiezan a estar todos carnavalescos y alegres. Yo creo que en la Edad Media también hubo un montón de etapas y de lapsos en los que subsiste lo carnavalesco, subsiste lo esperpéntico, lo grotesco, la burla, lo burlesco, también todo este aspecto jocoso del ser humano, los juglares, por ejemplo. Y bueno, ahora que estábamos hablando del siglo de oro, también hay que considerar el influjo oriental.
que hay detrás, donde también ya tenemos estas representaciones carnavalescas y totalmente esperpénticas. Pienso en un libro que se redactó durante más de 10 siglos y que ahora conocemos con el nombre de Las Mil y Una Noches. En este libro, redactado más o menos del siglo VIII o IX hasta el XVIII, todavía se seguían incorporando cuentos. Muchos de esos cuentos provienen de la India, otros de Persia, otros de Egipto, otros de algunos lugares de distintos países árabes. Yo recuerdo en la edición de Rafael Cancinos Asens, que es la que he leído, muchas imágenes totalmente caricaturescas, no solo de elementos sobrenaturales, como pueden ser algunos efrits o genios, también algunas mujeres o algunos hombres. Recuerdo un cuento en el que una mujer muy joven se tiene que casar con un hombre muy viejo y la descripción de este viejo mueve a risa porque es totalmente grotesca. Es la nariz prominente, las arrugas, en fin, incluso su olor y todo esto. Ahí está haciendo una crítica contra estos matrimonios forzados, por un lado, y también contra ciertos viejos avaros y feos que buscan a una mujer joven para casarse. Entonces, todo esto ya lo tenemos en esas literaturas. Incluso la novela picaresca se dice que se origina en los países árabes, aunque ya desde Oriente ya existe la figura del pícaro, no se le llamaba de ese modo, pero ya la tenemos en algunos cuentos de la antigua India, pero prácticamente la novela de caballería y la novela picaresca se originan en el mundo oriental y sobre todo medio oriental, en las Mil y Una Noches. Ahí tenemos la figura del pícaro, que es una contraposición de la figura del héroe, es todo lo contrario. Tenemos ese personaje acobardado, por ejemplo, y picaresco, que sigue a un caballero en las Mil y Una Noches, que se enfrenta con un ejército, con una multitud, y que por lo menos Rafael Cancinos Asens localiza allí uno de los gérmenes de lo que será el Quijote. Recordemos que Cervantes estuvo 5 años y medio en Argel de esclavo, y seguramente pudo haber escuchado muchas de esas narraciones orientales, cuentos orientales que hay. La misma descripción de Sancho Panza, ¿no? Como un patizambo casi, ¿no? Gordo y con las piernas así, es ya un poco también algo burlesco. No sé qué opinas de todo esto, del influjo Totalmente oriental de y todo. acuerdo. Es que sí, la influencia de Oriente se ve claramente en España, y en consecuencia en la literatura escrita en español, por simple y llanamente tenemos el Conde Lucanor. El Conde Lucanor, esta gran obra representativa del medioevo, ahí está justamente, ¿no? Y dentro del Conde Lucanor hay estos momentos chuscos, estos momentos graciosos, pero que al final, o sea, si yo recuerdo muy bien este Shempla, de el que nosotros ahora que tanto está en la discusión, los libros de texto gratuito y demás, este libro de lecturas, yo me acuerdo de niño haber leído esa historia de que iba un señor, es el papá, su hijo y un burro. Y entonces que estaba la discusión, ¿no? De que se subía nada más el niño y entonces la gente comenzaba a murmurar, ¿no? De, velo, el pobre señor ya está viejo y el niño arriba del burro, qué perverso. Entonces el señor escuchaba eso y entonces bajaba al niño para subirse él y pasaba por otro poblado y mira, el señor bien sentadote en la mula y el niño pobrecito sufriendo. Se subían los dos, bueno, está bien, no subo el niño ni a mí, nos subimos los dos. Pasaban a otro poblado y pobre asno, cargando a los dos cuando podía. Entonces, ese tipo de cosas es un ejemplo que servía para ese espejo de príncipe, se le llamaba ese tipo de obras en España, y es ese afán. Y esas mismas historias vienen del Sendebar, que a su vez el Sendebar tiene la influencia marcada de este texto que conocemos como Las Mil y Una Noches. Entonces, justamente la tradición, y eso nos evidencia la necesidad que tienen las sociedades
de tener estos espejos. Puede ser el espejo cóncavo, con estas hiperbolizaciones, estas exageraciones, este aspecto carnavalesco, este aspecto esperpéntico, pero también la necesidad del espejo, ¿no? Esa es la función de la literatura y la función del arte, reflejar la realidad y a veces sí con matices, porque insisto, también el ser humano muchas veces no está listo ni está preparado para recibir el mensaje así sin filtros. Por eso necesita los recursos, necesita los personajes tipo, y entonces eso se evidencia tanto en Oriente, ¿no? Que pues es la madre de la civilización artística, por decirlo de alguna manera, y ya después en Occidente, pues está retomado, ¿no? Yo ponía el ejemplo precisamente de Grecia, que es como la madre de la cultura occidental hablando artísticamente. Pues ahí están los ejemplos, pero nos podríamos basar precisamente en la cultura oriental y sigue evidenciándose esta necesidad de reflejar la realidad, reflejar los vicios y también las virtudes. Hoy estamos hablando de lo satírico y lo burlesco porque es el tema, pero también podríamos hablar de las grandes virtudes. Ahí por eso tenemos la épica. La épica tiene esa función al contrario de lo satírico y burlesco, que es mostrar las virtudes. El héroe es ese personaje o ese colectivo que representa los valores de la colectividad para ser un ejemplo a seguir. Mientras que por el otro lado, lo satírico, lo burlesco, lo esperpéntico, es el ejemplo de lo que no se debe de hacer, porque te ves mal. Por eso te pongo este ejemplo. Es decir, es como cuando uno va caminando y es niño y de repente tu papá te topas junto con tu papá con un borracho y dices, mira, así se ven los borrachos. Y es el mensaje de trasfondo de decir, mira, así se ve, así te quieres ver. Ese es justamente el mensaje muchas veces que pretende, o así yo lo interpreto, lo satírico y lo burlesco, es mostrarte a esos personajes, mostrarte esos vicios para que te caiga el 20, en vez de que te estén señalando a ti directamente y automáticamente generes este blindaje, este bloqueo, es no, te lo voy a mostrar, te voy a mostrar estos personajes para que te caiga el 20. Si tú estás cayendo en esos vicios, para que digas, yo no me quiero ver así, aunque muchas veces es una perogrullada, porque es una obviedad que hacer el mal, que tener ciertos vicios está mal tanto para ti como para el status quo. De todos modos, es necesario estas obras, son necesarias estas representaciones para evidenciar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por eso yo, en estas épocas, yo cancelo la cultura de la cancelación, porque justamente las bromas, los señalamientos y ese tipo de cosas nos están haciendo que rompamos ese espejo que es tan necesario para la sociedad. No es que necesitemos a alguien que nos diga qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, pero si queremos seguir viviendo en sociedad de manera armónica, sí hay unos límites. Tampoco tenemos que caer del otro lado, ¿no? A un gobierno o como si hubiera una inquisición que te dijera, es que esto es lo bueno y esto es lo malo. No, hay límites. Obviamente es respetar los valores, las preferencias y todo, pero tampoco caer en el lado extremo de hagamos lo que queramos, porque podemos caer entonces en el lado opuesto. Entonces, para mí, justamente ese es el valor intrínseco de lo satírico y lo burlesco, saber mostrarnos, saber reflejarnos esa realidad para nosotros poder a su vez establecer esos límites que son necesarios para la buena relación de la comunidad. Sí, muy bien. Ahora que hablabas de reflejar la sociedad, también distorsionarla, que es el reflejo justo en el espejo cóncavo. Y ya después muchos autores unirán lo sublime y lo solemne con lo burlesco y lo satírico. Uno de ellos es Shakespeare, por ejemplo. En la obra de Shakespeare pienso, por ejemplo, en Tito Andrónico, que hay desde el canibalismo y las mutilaciones hasta las bromas y lo burlesco. O sea, por eso Víctor Hugo y también en el Quijote, de alguna manera, está lo sublime y lo grotesco simultáneamente. Y después Víctor Hugo, en uno de sus prólogos, cuando habla del romanticismo, en el prólogo a Hernani, pues habla un poco del tema político. El romanticismo es el liberalismo en el arte, pero en el prólogo al Cromwell, que yo creo que es uno de los más importantes, ahí sostiene Víctor Hugo que el romanticismo es esa mezcla de lo sublime con lo grotesco. Y yo creo que así es la vida humana es entre lo sublime y lo grotesco, entre la caricatura y lo solemne, entre lo carnavalesco y lo serio, y siempre nos estamos moviendo en los dos aspectos. Pues muy bien, Leonel, muchísimas gracias por tu participación. No sé si tengas algo que agregar. Leonel, además de ser un investigador eh, sobre los siglos de oro
y tener su canal Yo Leo, muy recomendable, sobre literatura. También ha publicado una minificción en una antología y pues estamos en esto. Leonel, no sé si tengas algo más que agregar. Pues nada más, ¿no? Reiterarte el agradecimiento por este espacio, por hablar de este tema que muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Muchas veces nos enfocamos nada más en la literatura actual o en ciertas temáticas y nos olvidamos de esta máxima, que es algo que justamente es como el mantra de este proyecto que yo tengo, que es el canal de YouTube y en varias otras plataformas, redes sociales también conocidas, que es hashtag Yo Leo. También les hago la cordial invitación a que se acerquen a este proyecto, que es Nada viene de la nada. La literatura actual merece voz, merece espacios, pero es importante recordar que esta literatura actual proviene de una larga tradición, ¿no? Tanto occidental como oriental, y es importante dar esas voces para justamente valorar, revalorar o entender, comprender lo que se está haciendo hoy en día, pero no surgió de manera espontánea. Viene de una tradición, ya sea el seguimiento de esta tradición o al contrario, yo quiero ir en contra de esta tradición, pero para ir en contra de una tradición la tienes que conocer. Entonces, sí, efectivamente, pues es agradecerte nuevamente el espacio y sí, invitar a las personas que están viendo este video a que se acerquen a esta literatura, que se acerquen a la literatura de los siglos de oro. El ejemplo más claro de lo que hemos hablado es el mismo Quijote. El Quijote por algo es considerada una de las obras cumbres, y no es que la obra cumbre, no solo de este periodo del Renacimiento, siglos de oro, sino de la denominada literatura universal, porque justamente concatena de muy buena manera toda esta polifonía, esta sinfonía, por decirlo así, de manera muy armónica. Cervantes logra concatenar estas tradiciones, esta tradición oriental, esta tradición occidental, la tradición de su propia generación, esta necesidad de la polifonía, ¿no? Por eso hasta el Persiles, que es una obra que para muchos especialistas es mejor que el Quijote, incluso porque logra potencializar estos escenarios, estas situaciones de las que hemos hablado, entre ellas el humor. Entonces, hoy hablamos de lo satírico, lo burlesco, con este señalamiento humorístico, por decirlo así, con un afán, ya sea social o ya sea político o ya sea artístico, pero ahí está el ejemplo. Entonces, la invitación es que se acerquen a estos autores, que se acerquen a esta época y se van a llevar un buen momento. O sea, hay obras de todo tipo. Si quieren algo satírico burlesco, pues tienen al mismo Buscón y créanme, van a encontrar muchas escenas, muchos momentos que nos van a hacer recordar las épocas actuales, ciertos políticos, ciertos personajes y demás. Hoy que la sociedad está tan mostrada en estas ventanas llamadas redes sociales, eso, justamente la literatura era eso. La literatura era estas ventanas para mostrar diferentes personalidades. Hoy en día, tal vez el arte ya no necesita cumplir esa función porque hoy en día tenemos las redes sociales que son estas ventanas de conocer qué piensa la gente, cómo se contradice. Pero antes tenemos que tomar en cuenta de que la literatura era eso. Eran estas ventanas, estos espejos que nos mostraban la realidad. Y en relación con la obra que he publicado, pues efectivamente aquí tengo en las manos un ejemplar que justamente paradójicamente en la portada pueden ver que tiene como no sé, como esta lotería, usando el concepto del muy mexicano, pues aquí, ¿no? Los diferentes personajes, pues precisamente esta antología lo que pretendió en su convocatoria era mostrar la realidad presente, ¿no? Un poco saliendo de la pandemia que padecimos como humanidad. Entonces, esa era la invitación de la convocatoria del concurso que sacó la editorial Mini Libros de Sonora. Entonces sacó una convocatoria y felizmente tuve el honor de haber sido aceptada dos de mis textos. Entonces aquí está esta antología y pues ya en un futuro, pues ya también van a poder ver algunos textos míos, ya en esta faceta ya de escritor, ya no la de docente, que yo también doy clases de literatura y de comunicación en el colegio de bachilleres, o esta faceta de creador de contenido en YouTube principalmente, pero también pueden ver algunos fragmentos en otras redes sociales. Ahí está, ¿no? También escribo, no nada más analizo, juzgo y demás, sino también me arriesgo a intentar ser este espejo de la realidad, ¿no? En el caso de esta antología son minificciones y era mostrar la realidad, hacer un poco de crítica y precisamente, ¿no? Mi minificción, mi arte, la que estoy publicando en fechas recientes, se caracteriza por seguir esa tradición, reflejar esta realidad, La hacer algunos brevedad, señalamientos. la La brevedad. brevedad, por Y un lado la breve dos brevedad, veces bueno.
Exactamente. Entonces, esa es la Ah, intención. Entonces, para cerrar, pues quiero agradecerte nuevamente el espacio y hacerle una invitación a la comunidad que está viendo este video a que se acerque, ¿no? Que se acerque, por un lado, a esta época, a estos autores. También, si me dan la oportunidad, pues que se acerquen a mi trabajo, ya sea como divulgador de las letras, divulgador de la literatura, de la comunicación, o bien también en mi faceta como creador, no solo de contenidos, sino también creador de textos. Pues les hago la cordial invitación a que se acerquen y pues ahí están, ¿no? Ahí está la disposición, ahí están mis redes sociales, si se acercan ustedes precisamente a mis proyectos, van a ver mis redes sociales, ya sea del proyecto o de manera personal. También encontrarme en redes sociales es muy fácil, es mi nombre completo, Leonel Ali Zanotelli Correa, Zanotelli con Z y doble L, y ahí me pueden poner en cualquier buscador y me van a encontrar en muchas de las redes sociales. Y si tienen alguna inquietud, interés o algo, yo estoy en la mejor disposición de acercarlos al arte literario. muchas gracias por la invitación y por este diálogo permanente. Yo creo que ahora más que nunca es necesario, ahora que esta aldea global se ha expandido todavía mucho más de lo que alguna vez creyó McLuhan, ¿no? Y estamos volviendo también a esta, digamos, modo tribal en el que ya la oralidad también es fundamental porque antes la literatura pasaba por los oídos. Volvamos a los temas literarios, también desde el oído, desde la recepción oral, ¿no? Para dialogar sobre estos grandes temas que son culturales, porque finalmente la literatura es la representación del ser humano, la representación más perenne y más permanente del ser humano. Ojalá algún día tuviéramos oportunidad para platicar extensamente sobre Cervantes y el Quijote, Leonel. Ya te voy a hacer la invitación en algún momento, ¿no? Ojalá Cuenta puedas. conmigo, tú cuenta Gracias. conmigo. Y si les ha gustado este video, pues pongan me gusta. Si les ha gustado mucho, pongan me gusta 2 veces, 3 veces, todas las veces que quieran. Y también no olviden suscribirse a este canal. Si no lo han hecho, pues suscríbanse al canal. También pueden dejar todos los comentarios que quieran. Si son burlescos, irónicos, humorísticos, también se vale. Nosotros no le tenemos miedo, ¿verdad? A lo burlesco ni nada de eso. Muy bien, Leonel, pues muchísimas gracias por tu participación en Grandezas de Lilliput. Que Muchísimas te gracias vaya a muy ti bien. y saludos a la comunidad. Hasta siempre. Hasta luego.